Causas y efectos es el tema que vamos a predicar hoy. Y de hecho, esta es la tercera ley de Newton, que nos dice que por cada acción hay una reacción igual opuesta. Yo creo que los estudiantes se ríen porque ellos saben de eso. Yo no sé nada de eso, pero lo leí. Pero sí sé que las causas producen efectos. Se basa en la idea de que toda acción provoca una reacción, una consecuencia, un resultado. Nadie que mete las manos al fuego dice: no, yo no me quemo. Usted mete las manos al fuego y termina quemado. Y miremos un remo. Cuando estamos remando en un cayuco, ¿le damos hacia dónde? Hacia atrás. Y entonces la reacción opuesta va hacia adelante. Yo no quiero ver gente caminando para atrás diciendo: es que así es la cosa. No, estoy hablando de los efectos que produce las causas. Proverbios capítulo 1 versos 32 y 33. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué bueno que están leyendo, hermano Kevin. Hay tres preguntitas aquí antes de entrar en materia. ¿Por qué las personas hacen cosas que dañan a otros? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué? Cuando miramos esos noticieros, ¿por qué? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué andan en el corazón? Segundo, ¿por qué las personas no pueden simplemente llevarse bien entre sí? A veces tienen los matrimonios. Eso es una buena pregunta. ¿Por qué, sin importar cuánto anhelamos la paz, existe una continua serie de conflictos y controversias en nuestras vidas y en el mundo? Son buenas preguntas, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la respuesta? Esto es facilito. Por causa del pecado. Causas y efectos. Te peca y el efecto viene. Es como algo, como un boomerang. Usted lo tira y viene de regreso. Puede hacer que llegue, no en el momento, puede ser que llegue en años, pero que regresa. Así que esta historia trata de un padre que ha perdido a sus hijos y él tiene una intensa búsqueda eterna, buscándolos hasta encontrarlos. No sé si vieron una noticia reciente de una señora que le robaron a su bebé. La vieron, ¿verdad? Y cómo desesperadamente ella clama pidiendo justicia, que le devuelvan a su bebé. Dios es lo mismo. Una familia le ha sido robada y Él no va a parar de buscarla hasta encontrarla. La Biblia habla que un hombre tenía 100 ovejas y todos los días las contaba, porque es alguien responsable. Las cuenta y lleva números de si están todas. Un día al contarlas le faltaba uno, dice la palabra, y se fue cerros arriba, hacia abajo, cruzando ríos hasta encontrarla. No escatimó esfuerzos hasta llegar donde estaba. Y luego que la encontró, no dice que la maltrató por haberse perdido. Dice que la trajo en sus brazos, le curó las heridas, se le echó a los hombros y la trajo al redil. De esto se trata lo que vamos a hablar hoy. Hay tres palabras: accidente, suerte y casualidad, que no existen. Son acciones que causan efectos. Cuentan de un hombre que estaba en una situación en el país, en una crisis, pero una crisis extrema. El hijo estaba estudiando en la universidad, estaba por graduarse, y el papá, haciendo un esfuerzo, puso un negocio, pequeño negocio, en un solar baldío, y puso una manta ahí mal escrita, pero ahí se vendían hamburguesas. Y les puso el toque final a la hamburguesa, que era
que eran deliciosas, que la gente paraba sus carros y compraba y llevaba, comían, y aquello se fue haciendo grande, puso un rótulo más grande, hizo más grande de espacio, compró más pan, más carne, hizo mejor las hamburguesas. Pero vino el hijo a visitarlo y dijo: papá, ¿te das cuenta de la crisis que estamos viviendo? Yo sé que vos no lees los periódicos, yo sé que no mirás televisión y no te das cuenta, pero estamos viviendo una gran crisis. El hombre no se daba cuenta y el negocio iba viento en popa. Pero escuchó la voz de su hijo y el papá dijo: este muchacho debe tener razón, porque él es universitario, ¿verdad? Y entonces tiene más conocimiento que yo. Así que empezó a desmejorar la calidad de la venta, a hacer más chiquitas las hamburguesas, y finalmente terminó en quiebra y cerró el negocio por la acción de las palabras de un hijo. ¿Puede imaginarse lo que puede causar una simple acción? Llevar a la quiebra al negocio. Iba para arriba y todo terminó porque alguien lo influenció. Me voy a ir de un solo a la parte que quiero que toquemos. Este versículo de Gálatas 6:18. Quiero que lo lea conmigo y le ponga mucha atención. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, esto es prácticamente la ley de la siembra y la cosecha. No espere hacerle daño a otro y que le vaya a traer un plato de comida a la casa. Espere piedras y espere algo más grave todavía, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y luego dice el otro versículo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Sabe que hay gente que se cansa de estar haciendo el bien? Hay gente que se cansa de vivir en santidad. Hay gente que se cansa de estar en la iglesia. Hay gente que se cansa de servir a otros sin saber que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, siempre que tenga oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Ahí tenemos el caso de nuestra hermana, que creo que es un buen momento. Ahora, ¿qué es el pecado? Que es donde quiero entrar. El pecado es una alteración, un trastorno del diseño original de Dios y su propósito con nosotros y con nuestro mundo. Eso es el pecado, una alteración, un trastorno del diseño original de Dios y su propósito para con nosotros y para con el mundo. En un momento Dios hizo los cielos y la tierra, creó el mar, la tierra seca, los montes, los animales, hizo todo, y luego creó al hombre. ¿A cómo? A su imagen y semejanza. ¿Cómo los hizo? Varón y hembra los creó. Esto tiene que estar en la mente suya y de sus hijos. Varón y hembra los. No dijo que parecido a hombre o parecido a mujer. Varón y hembra los creó. Y los puso en el huerto. Dentro del huerto tenían protección, provisión, seguridad. La mano de Dios estaba con ellos. No había enfermedad, no había dolor, no había escasez, no había deterioro en sus vidas. Todo estaba perfecto. Pero de eso se trata esta palabra, de que el hombre corre desesperadamente para esconderse de los brazos de Dios, para correr al que le quiere hacer daño. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que a lo amargo le llaman dulce y hacen de las tinieblas luz. Oh, ve cuán amargo y duro esos habéos apartados de la mano del Señor, dice la palabra. Y luego que puso al hombre, creado a su imagen, en ese lugar, su propósito era que conocieran solamente el bien. Desobedecer les daría el conocimiento del mal. Y eso es lo que pasa. Adán y Eva no tenían dos caminos, solo había uno. Amén. Entonces, al tener un solo camino, ellos podían caminar en ese libre albedrío. El problema fue cuando encontraron otro camino.
Dejaron de escuchar al propio maestro y escucharon al maestro del mal. La serpiente les dijo, dice el verso 1 de Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es una mentira. Dios no había dicho eso. Pero la mentira siempre se mezcla aparentada de verdad, y la gente cree a las mentiras y, creyéndose más que Dios, caen en la trampa. Por primera vez en su vida se encontraron dos caminos y tenían que tomar su propia decisión. Esto se llama libre albedrío. Nadie le dijo a Adán y le puso una pistola para que tomara una decisión. Cuando nosotros pecamos lo hacemos voluntariamente. Nadie nos empuja, somos nosotros. Y cuando vienen los efectos de esta causa, entonces queremos culpar a otro, queremos echarle la culpa a otro, o sentirnos nosotros como, yo no hice nada. ¿Qué hice yo? ¿Sabe qué? Desobedecer. La meta de esta trampa era robarle la familia a Dios. Dios tenía una comunión directa y perfecta con Adán y Eva, hablaba con ellos. Cuando Adán y Eva desobedecen, lo primero que Dios ve es a dónde estaba Adán. Y los busca en el bloque y ya no estaba Adán. Y la voz dice, Adán, ayúdeme. ¿Dónde estás? Pregúntele, hermano, ¿dónde estás? Este es el problema. Se había cortado la comunión con Dios y ya Dios no podía comunicarse con ellos porque se había cortado la relación. ¿Qué pasó con Adán y Eva entonces? Murieron inmediatamente, hablando espiritualmente. Adán se escondió, ya no tenía relación con Dios y tenía miedo. Cuando usted tiene miedo es porque está transgrediendo las leyes. Un semáforo en rojo dice que es prohibido pasarlo. Usted lo pasa y usted llevará las consecuencias de un accidente. Murieron espiritualmente, pues su conexión con Dios fue cortada. Comenzaron un proceso degenerativo que los llevaría a la muerte física. Se encontraron con un camino que los llevaría también a la muerte eterna. Tres tipos de muerte. Y hay dos fuentes de pecado. Primero, somos pecadores por herencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por un hombre entró el pecado al mundo y por ese hombre el pecado entró a todas las generaciones. Fíjense que los niños que nacen no han cometido pecado y ya nacieron bajo pecado. Esas criaturas que acaban de nacer ya le deben a los Estados Unidos y a 1000 países, endeudados hasta aquí. No se han comido pero ni un confite de lo que van a pagar. Cuando Adán y Eva perdieron su inocencia, también nosotros perdimos nuestra inocencia. Cambiaron sus vidas por su propia decisión. Salieron del lugar seguro para estar en un lugar inseguro. ¿Qué es lo que pasa cuando nos salimos de Dios, de la cobertura de Dios? Dejamos la seguridad de la protección de Dios para estar desprotegidos. Y nosotros ya venimos con ese cordón umbilical que nos alimenta desde pequeños. Ya venimos con mentiras. Dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Cuando se peca no crea que hay inocencia. Hay una acción que tiene una causa. Y todo parecía marchar bien, porque ese es el engaño del pecado. Hay una causa y cree que no habrán efectos. Están equivocados. El pecado mata. El pecado destruye, corrompe. El pecado desorienta. El pecado separa.
Y hoy vemos a la mujer con las manos agarradas, escondiéndose. Primero ponía las fotografías, hoy se esconde, que es lo que hizo Adán. Adán podría poner las fotos cuando no andaba en pecado y nadie lo iba a acusar. Pero hoy, que le ha dado la espalda a Dios, tenía que esconderse. Amén. A veces somos como aquel niño que le dijo al maestro. Dijo: maestro, ¿cree que Dios me castigue por algo que yo no he hecho? Ahora le dice: ¿cómo te va a castigar? Y usted, maestro, me castigaría por algo que yo no he hecho. No, tampoco te castigaría. Es que no hice las tareas. ¿Usted cree que no hacer las tareas le va a traer bien? Usted que se acaba de graduar, ¿le va a hacer bien no hacer las tareas? ¿Le va a hacer bien evadir el examen? Claro que no. Pero que cuando se somete al examen y pasa con 90 y tanto, usted va caminando, amén, con la frente en alto, y los aplausos se pueden oír. Lo mismo será un día. Nos presentaremos delante de Dios y ahí se mirará, alabado sea Dios, quiénes somos nosotros. En segundo lugar, somos pecadores por voluntad propia. Amén. Hay gente que ya está llena, que ya comió, pero luego mira una hamburguesa y ya su estómago sabe que está lleno. No se rían, hombre. Y hoy el problema no son ustedes, es la ropa que encoge. Pero sabe que está lleno y se come la hamburguesa y luego está con náuseas y con vómitos y con dolor y dice: yo no me la quería comer. Algo me decía que me la comiera y que no me iba a pasar nada. No, señor. Ahí vienen los efectos detrás de cualquier cosa. Dios no obliga a Adán a tomar la decisión que finalmente tomó. Ellos creyeron saber más que Dios. Me voy a regresar hasta la ley, tercera ley de Newton. Nos dice que por cada acción hay una reacción igual opuesta. Y Dios dice, la ley de Dios: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo quiero darle una definición de pecado. El pecado es cualquier acto contrario a las leyes que Dios estableció. Lo repito, el pecado es cualquier acto contrario a las leyes que Dios estableció. Si a usted le dicen que tiene que entrar a las 8 de la mañana al trabajo y marcar tarjeta, ¿a qué horas entra? Hermano, si a veces ni voy, mando otro que me marque la tarjeta. Aquí en Honduras se puede, en el cielo no. Allá no hay corrupción. Por eso vamos a ser pasados por el escáner de Dios al estándar de la rectitud de Dios. El pecado son pensamientos, diga conmigo, pensamientos, palabras o hechos que se encuentran fuera del diseño original de Dios para las personas. Eso es pecado. Usted puede mentir, pero tarde o temprano caerá en la trampa. Tarde o temprano lo pondrán en la balanza, y ay, si pesa más del lado malo. El pecado es una actividad criminal contra Dios. Grave es esto: el pecado es una actividad criminal contra Dios. Cuando peca, comete un crimen contra usted y contra Dios. El pecado consiste en darse prioridad a uno mismo por encima de Dios. Con eso me iría para la casa yo.
El pecado consiste en darse prioridad a uno mismo por encima de Dios. ¿Qué me importa Dios? ¿Qué me importa la Biblia? ¿Qué me importan las leyes? Yo voy a caminar como a mí me place. Conmigo que no se meta la ley, ni el gobierno, ni Dios. Peor el pastor. Siga. Pero a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Amados, para que quede constancia ahí, muchachos. Primera de Juan. ¿Cómo dice? Espéreme, esa palabra, deténgase. Todo. Ahí quédese. Todo. ¿Quiénes? Todo el que comete pecado quebranta también la ley. De hecho, el pecado es eso, transgredir la ley. Los efectos que cosechamos son producto de transgredir la ley. Porque Dios es perfecto, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él sabe cómo podemos nosotros caminar bien, bendecidos, sanos, prosperados, alegres, felices. Pero también sabe que nos salimos de ahí, entonces vamos a cosechar todo lo contrario. Nosotros para este tiempo les vamos a ver, les aconsejamos a los padres. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. O mamás. Y hay unos no quieren levantarla. Dicen, no, es ella la. Mire, les voy a decir una cosa. Dios no les da dinero a ustedes para que quemen los billetes en pólvora. Buenos administradores. Si tú ganas 200 y gastas 300, te vas hundiendo en 100 diarios. Nadie te sacará de ahí. Dice una historia que leí una vez, que andaban unos empresarios buscando dónde invertir. Y pasaron muchos países. Y dijeron, no, aquí no. Y luego se vinieron por estos barrios de Honduras y empezaron a ver cómo esas varillas de cohetes salían y echaban humo y la gente quemaba el dinero en las manos y le meten fuego y le hacen así. En enero ocupas ese pisto. Hable conmigo así. Y dijeron los empresarios, aterriza aquí, que este es un terreno fácil para hacer dinero. La gente se deja llevar por la traducción. No importa si la Biblia dice otra cosa, porque quiero complacerme a sí mismo. Ay. Me metí a problemas esta mañana, yo no sé para qué vino. Ahora mire esta pregunta que viene. ¿Es posible que el pecado no lastime a nadie? Respóndame usted. ¿Es posible que el pecado no lastime a nadie? ¿Existe una cosa como un crimen sin víctimas? ¿Existe tal cosa, un crimen sin víctima? Cuando hay un crimen, ¿es por qué? Hay una víctima. Y si hay una víctima, hay un culpable. Ay, cómo cayeron suave. En segundo lugar, las consecuencias del pecado. La muerte. Causa y efecto, estamos hablando. Dijo Dios en Génesis 2:17: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día, diga conmigo el día. Léalo. El día ciertamente, está afirmándolo, ciertamente morirás. Diga conmigo, morirás. Yo sé que esta palabra no es muy agradable, morir. Pero la Biblia dice que debemos morir al pecado y vivir en el Espíritu. Entonces, la naturaleza de Dios es, Él es recto, justo,
que resulta en la muerte del hombre. Porque Él es un juez justo y no dará por inocente al culpable. Dios es recto, significa ser moralmente perfecto en todas sus palabras, pensamientos, hechos y motivaciones. Su integridad es absoluta. Él es el estándar de la perfección. Dele un aplauso entonces si usted sabe quién es Él. Él no te va a engañar, Él no te va a mentir, Él no te va a estafar. Él es la plenitud de la verdad. Entonces la rectitud de Dios no es únicamente un estándar de moralidad, es su estado natural. No es que por un momento se pone bueno y por otro malo. Su estado natural es eso: recto, justo, bueno, santo, verdadero. Dice el Salmo 7:11: Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo contra el mal. Porque no pueden vivir ambos. O somos de arriba, o somos de abajo, o de México, o de Estados Unidos, o ni de aquí ni de allá. Apocalipsis dice: por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no te das cuenta que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, colirio, para que puedas ver bien, y vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces la justicia consiste en evaluar algo comparándolo con el estándar de la ley. Deténgase aquí. La justicia consiste en evaluar algo comparándolo con el estándar de la ley. Imagínense que esta pantalla fuera un escáner, como lo hacen en las migración, en las aduanas. Ya lo ponen, sí, ¿verdad? Le pasa una luz, luego lo ponen de vuelta y le pasa otra luz. Si lleva algo en el hígado, ahí se lo detectan. En una ocasión fuimos con mi esposa a Nueva York y trajo un bote de metamucil. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Que es para refrescar los intestinos. Es un fresco. Y la miré yo que lo sacó del bote para que no hiciera mucho bulto en la maleta y lo echó en bolsitas. Y dije yo: Dios mío santo. Amor, le digo, ¿no te parece que esto va a parecer droga allá en el aeropuerto? Y cuando nos pasen la luz esa nos van a detener. Y él: no, amor, me dice, aquí no pasa nada. Voy con mi mochila, pero ¿qué le echó en mi mochila? Alabado sea Dios. Pasan las maletas y pitan la maleta y la vuelven a pasar y vuelve a pitar, y me miran a mí y me dicen: venga para acá. Abrieron la maleta y sacaron las 2 bolsitas de metamucil y dijeron: le vamos a echar esta sustancia. Cuando esta sustancia caiga, si es droga, se va a poner en azul y usted queda detenido. Yo no tenía miedo porque yo sabía que era metamucil. Le digo: se puede echar un trago con agua y bébase, que le va a hacer bien. Le echaron el líquido y no agarró color. Y me dice: puede irse.
Un día dice la Biblia que los libros serán abiertos y otro libro es abierto, que es el libro de la vida, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, dice la palabra. Por eso es que hay que caminar en el estándar de la ley, porque esto es comparar algo con ese estándar. Imagínense que ahorita pasara el escáner en este bloque. ¿Cuántos quedarían libres? No me contesten a la carrera. Luego venir el escáner por ese lado. Luego pasa la luz por acá y toma una foto. Mejor ríanse, mejor. Pasa el escáner por ahí. Ya uno dice: ay, mamita, que no vaya a venir el escáner. Aquí también. Devolverle los 100 pesos al hermano, le va a decir el escáner. Si lo evaluaran a usted en este instante, ¿cómo saldría de esa evaluación? Para ir al cielo tenemos que cruzar los estándares de esta perfección que se encuentra solo en Cristo. Nosotros no tenemos méritos propios, pero este justo y santo dio la vida y se entregó por nosotros para lavarnos de todo pecado y luego declararnos justificados delante de Dios el Padre por medio de ese sacrificio perfecto que Él hizo. Ahora dice Romanos 6:23, que ustedes lo conocen: porque la paga del pecado es la muerte. Nadie va a pecar sin que le pase nada. Alabado sea Dios. Yo presté un dinero a un hombre que se miraba correcto. Como decía Rigoberto Castro en sus mensajes, a mí me seguía un espíritu de préstamo, decía Castro en aquel tiempo, y perdí el dinero y perdí a los hermanos y a los amigos. Hoy, dijo, ya abrí los ojos y pierdo a los hermanos, pero no pierdo el dinero, decía. Me acuerdo bien de los mensajes de Castro. Pues prestamos ese dinero con mi esposa y hasta lo había soñado. Mire, es que Dios le habla a uno y no es bruto, hermano. A mi esposa le habló y me dijo ella: ¿vas a prestar algún dinero? Yo no le había dicho. ¿Quién te dijo? Yo soñé anoche que prestaba cierta cantidad y que no te la pagaban. Y luego en la noche soñé yo también, pero vino el cabezón de nuevo y le di el dinero. Hasta que venga Cristo voy a cobrar eso. El asunto es que nos encontramos con la persona en una conferencia de santos. ¿A dónde huirá de su presencia? ¿Dónde se esconderá en aquel día cuando seamos llamados al escáner de la perfección del Dios a quien alabamos? Para eso Él nos hizo aptos por medio de su sangre, y hay que caminar bajo esa cobertura de Dios. Dice San Juan 8:43. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre. Ustedes lo acaban de decir, yo no dije eso. Leámoslo en voz alta eso, 1, 2, 3. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ah, Señor, pero yo cantaba. Cuando yo oraba por los enfermos, se sanaba. Ay, yo hacía llorar la acordeón o cualquier cosa.
¿Sabe qué dirá? Apartados de mí, no los conozco. En Honduras se pueden esconder, pueden evadir la justicia, pero aquí no. Chiquitos, aquí es otra cosa. Y luego dice: desde el principio ese diablo, enemigo de Dios, es un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. No te dejes engañar. Cuando él te quiera llevar a pecar, te quiere arrastrar al mismo lugar que a él le pertenece por ser mentiroso. Mantengámonos pues en la verdad de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Cuando decidimos alejarnos de Dios, estamos diciendo: adiós vida, bienvenida a la muerte. ¿Quiere que repita esto? Cuando tomamos la decisión de apartarnos de Dios, estamos diciendo: adiós vida, bienvenida a la muerte, bienvenida a la enfermedad, bienvenida a la crisis, bienvenida a los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Bienvenidos. El Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. Hay tres clases de muerte. Voy con la primera: la muerte espiritual. Diga conmigo: muerte espiritual. Así que la clave de la vida con Dios consistía en estar vivos espiritualmente. Mírenme para acá, hermanos. Dejen que llore la niña. Nosotros tuvimos niños y ya sabemos cómo lloran. Amén. La clave de la vida con Dios consistía en estar vivos espiritualmente. Porque hay gente dentro de la iglesia muertos espiritualmente, que ya no les hace cosquilla la palabra ni las canciones. Usted puede cantar angelicalmente y él está dormido por ratos y se va de lado. A veces dice: pastor, no cree que ya es hora de la sopa. Quieren correr a uno. Dice Efesios capítulo 2 verso 1 y 2: en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo. Mire, yo quiero aclararle algo. Hay gente que piensa que ya está en la iglesia, entonces en otro tiempo, pero ahora puede seguir igual. No. Cuidadito con esa mentira. A mí no me venga a dar a tol con el dedo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y en pecado. El siguiente: en los cuales andaban conforme a los poderes. No se mandaban ustedes solos, había alguien que los gobernaba. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Pero usted y yo no vivimos en desobediencia, vivimos como en obediencia. Y luego está la muerte física. Dice Santiago 2:26: pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras. Entonces ¿cómo puedo explicarle esto? El efecto de que alguien está vivo es que da frutos. Que está vivo espiritualmente es que da frutos. No es que ven retroceso, que entre más viejo me hago, más bandido me hago. Cuando la Biblia habla que cuando yo era niño, hablaba como niño, caminaba como niño y hacía cosas de niño, dice Pablo. Pero cuando fui viejo, dejé atrás lo que era de niño, me hice hombre. Ahora soy un hombre maduro, dice Pablo. Amén. Entonces Adán y Eva vivieron en la tierra muchos años después de experimentar la muerte espiritual, y después experimentaron la muerte física. Y también el proceso de muerte física comenzó en el mismo momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Comenzó un proceso de envejecimiento prematuro.
Mire el hermano, a veces no está prematuro. Son bromas, no se vayan a ofender. Yo sé que amanecen sensibles algunos de ustedes. Comenzó un proceso de envejecimiento prematuro y sus cuerpos se hicieron vulnerables a enfermedades e infecciones. Mira el tiempo que vivía Adán y Eva. La Biblia no dice si habían doctores, pero no había enfermedad, hermano. No está Filiberto por ahí, Filiberto Mesa, 85 años, y ese viejito trabaja como... Y hay unos jóvenes que apenas arrastran la pata. Envejecimiento prematuro. El pecado mata, el pecado degenera, el pecado le roba la belleza a la creación de Dios. Por eso hay que volverse a Él, porque Él te anda siguiendo para darte vida. Él quiere ponerte nuevamente en el diseño original, para que camines, vives, pienses, hables y actúes conforme a la palabra. Fuimos creados para ser eternos, pero el pecado nos robó esa eternidad y tuvo que venir Cristo a comprar el espacio para reintroducirnos nuevamente, reinjertarnos en el olivo, en contra de la naturaleza. Dice que los judíos, en capítulo 10 y 11 de Romanos, fueron desgajados. Las ramas naturales fueron desgajadas para que nosotros, en contra de la naturaleza, fuésemos injertados en el olivo. Ay, me disculpa, esta es una grandeza de Dios, en que Dios ponga los ojos en gente como nosotros. La muerte eterna es la otra parte. La tercera muerte es la muerte eterna, separación eterna de Dios y de todo lo que es bueno. Pablo escribió para castigar a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 2:1-9. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Usted sabe lo que es que allá se estén dando la vida comiendo y usted por un vidrio solo viendo y no poder entrar. Yo no quiero que un día mis hijos vayan a pasar en este planeta la desgracia de no tener agua, comida y oxígeno, solo por el pecado. Hay que hacer algo, mis amados, para volvernos a Dios. Hay que hacer algo. Y aquí viene, déjenme estos minutos, el peligro de confiar en las buenas obras. Hay gente que dice: mire, hermano, ahí pasa un bolito todos los días y yo le doy comida, hermano. Si viniera Cristo ahorita, a mí me lleva primero. Las buenas obras no funcionan. Parte de la naturaleza del hombre es justificarse a sí mismo, racionalizar sus acciones de modo que pueda convencerse a sí mismo de que es una buena persona. ¿Cuántos malos hay aquí? Levanten la mano. Ni uno. Bájenla. Todos aparentamos ser buenos, pero dice la Biblia que todos nuestros sacrificios son como trapos de inmundicia delante de Dios. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor: yo que pruebo los corazones. La mentira más grande es creer que vamos al cielo porque hacemos buenas obras y Dios me va a amar. No, de hecho ya te llaman que hagas malas obras. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya te amó. El hecho de que hagas buenas obras no te va a amar más ni te va a amar menos, porque Él ya te amó. Voy a adelantarme, porque aquí viene la buena noticia. Hay medicina para la muerte. ¿A dónde la venden, pastor? ¿Cómo se llama la señora que vende esencias naturales en San Pedro? No recuerdo el nombre, pero siempre está en la televisión ahí
vendiendo hierbas y todo, y la gente compra rejuvenecimiento en 20 días y se meten 20 años y no pasan de lo mismo, porque eso no te cambia. Pero hay una medicina. Este punto dice: para evitar la muerte eterna, Dios proveyó un sustituto. Él tomó tu lugar. Él agarró tu pecado. Él agarró tu maldad. Él agarró todo lo malo que eres y se lo cargó encima. Y Él dijo: póngalo sobre mis espaldas, que yo me hago cargo de todos ellos. Un justo por los injustos. Colosenses 2, 13, 15. Ya lo despacho, espérenme. Y a vosotros, estando muertos. ¿Cómo estábamos, Kevin? Muertos. ¿Cómo estábamos, Alex? Muertos. ¿En qué? En pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida. Mire, esto es de alabar. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Dice esa palabra. Alabado sea Dios. Nunca la enfermedad y la muerte fueron parte del plan original de Dios. Nunca. De hecho, el pecado no solo contaminó al ser humano, sino también al mismo planeta en el cual vivimos. Aquí es donde les digo que Dios tuvo que poner un sustituto, porque lo que viene a la tierra no es bonito, hermanos. Ustedes tienen que leer la palabra y darse cuenta de lo que viene. Dice la Biblia: y días antes de su venida, estas serán las señales. Habrán guerras y rumores de guerras, hambres, crisis, convulsiones sociales. Las vemos por todas partes. La tierra no producirá más agua, o el cielo no producirá más agua de lo que produce para llenar la necesidad humana, porque el hombre está tirando carbonadas, toneladas de carbono, monóxido de carbono, ayúdenme los que saben de esa cosa, y lo están lanzando allá. Y cada vez, cada año, los grados de temperatura van subiendo. Entonces, menos agua y más calor. Eso quiere decir menos alimento y menos posibilidad de vida. Antes de que esto acontezca, la trompeta sonará en el cielo y Cristo llevará a su iglesia. Por eso hay que caminar en esta palabra, porque el propósito de Dios no es dejarnos hundidos en este lugar, sino sacarnos, alabado sea Dios, para llevarnos al cielo.